que sucede? Que cuando no tenemos un fundamento, un estándar de moralidad fuera de los individuos y fuera de las sociedades, entonces el ser humano no es más que un robot húmedo o un conjunto de células en movimiento propagando ADN. Porque si... ¿Quién vio lo del incidente del gorila que mataron porque cayó un niño ahí? ¿Lo vieron todos? Y a mí me perturbó un poco los comentarios que vi, como que deberían haber enjuiciado a la mamá o qué culpa tenía el pobre gorila, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan de eso que vimos ahí? De lo que vieron de comentarios de la sociedad, de la cultura. ¿Qué vieron por ahí? Pues la moral está más enfocada en el animal que en la vida del niño, cuando debería ser de la otra manera. Aparentemente quieren igualar al gorila con el ser humano. ¿Qué problema trae eso? Creo que cualquiera es buen crítico mientras no se ve afectado uno. Entonces todas las personas que criticaron a un lado o al otro, es muy fácil criticar cuando tú no estás en la situación, cuando no es tu hijo o cuando tú no eres el cuidador del zoológico, cualquiera de los dos lados, ¿no? Claro. ¿Qué más? Buenas opiniones. Pero creo que se debieron tomar, o sea, se debió agotar cualquier otra alternativa para no matar a un animal que está en vía de extinción. Y también se cuestiona mucho la responsabilidad de la madre que hace un niño de 4 años andando por ahí, o sea, sin el debido, sí, la responsabilidad de la madre sobre el niño. Y está mal que hayan matado al gorila, pero iba a estar muy mal ver como si el gorila en algún momento destrozaba al niño, iba a estar peor. Entonces es una línea muy delgada donde casi, o sea, no hay dónde pararse, por decirlo. Creo que fue el zoológico también tiene que tener buena protección en la Claro, que es la responsabilidad del zoológico, ¿no? Que no pasen esa cosa. Claro. A mí lo que realmente me llamó la atención con respecto a los comentarios, porque se hizo un debate y todo, es la capacidad que tiene ahorita el ser humano de poner en alto al animal por encima de un niño de 4 años. Y ustedes saben cómo son los niños, se mueven, corren, cómo se le puede escapar a la mamá fácilmente. Los que tienen hijos saben cómo es eso. Aquí no se le ha perdido un niño en 2 segundos. Mi hermano, cuando estábamos chicos, estábamos en Acapulco. No sé si alguno de ustedes ha estado en Acapulco, pero en las playas ahí es un gentío, parece supermercado ahí en la playa. Entonces, mi hermano chiquito se le cayó un juguete, se agachó y en vez de caminar hacia donde íbamos todos, empezó a caminar para el otro lado. Se nos perdió en Acapulco, mi hermano, ahí en la playa. Entonces imagínate la angustia de ver a tu... O sea, y eso pasa en un segundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Les voy a mostrar en la vida real qué es lo que sucede cuando el hombre equipara al animal en cuestión moral. ¿Sí? Cuando el hombre, cuando le damos el mismo valor al animal que al hombre, no estamos exaltando al animal, estamos denigrando al humano. ¿Se dan cuenta? No es que estemos dignificando al simio, estamos denigrando al ser humano. Y ayer estaba hablando con un ateo, un amigo ateo, y estábamos hablando de la moralidad o inmoralidad del aborto. ¿Y qué es un no nacido? ¿Qué es el feto? ¿Es un humano o no es humano? Entonces, cuando yo lo empecé a presionar a que me diera respuestas, le pregunté finalmente, bueno, en tu cosmovisión simplemente somos arreglos de moléculas, los animales son simples arreglos moleculares, distintos a unos de otros, y nosotros venimos del mismo proceso ciego evolutivo. Entonces, dime tú qué le da más valor al ser humano que a una cucaracha. Y esta fue la respuesta. Dice, no hay diferencia entre un ser humano y una cucaracha. Ambos son seres vivos. La conciencia y la complejidad orgánica justamente son lo que le da su sentido de superioridad al humano, y es lo que nos separa
jerárquicamente. Somos iguales. A eso es a lo que lleva el relativismo moral, a decir que simplemente somos arreglos de células que llegaron de un proceso no guiado. Este tipo de idea es lo que crea el genocidio. En Ruanda, precisamente, los Hutus empezaron a llamar a los Tutsis cucarachas. Entonces, siempre el primer paso del genocidio es la deshumanización. Curiosamente, lo que pasa con el aborto. Primero tenemos que deshumanizar al feto para poderlo eliminar. Y eso es lo que ha sucedido en cualquier genocidio en la historia. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque esto tiene consecuencias graves. Las ideas tienen consecuencias y este tipo de idea tiene consecuencias graves. Pero también la existencia de esta moral tiene un fundamento que nos da la oportunidad de corroborar que Dios existe. Voy a poner 2 videos y los vamos a comentar y después voy a seguir con el PowerPoint, pero quiero primero mostrarles un poco de un video, y este video está en línea, se los voy a compartir, que pueden ver acerca del argumento moral. Antes quiero poner un video que puse la vez pasada porque me faltó comentar un par de cosas y quisiera, conforme pasa el video, hacer un par de comentarios. Aquí quiero poner un poco de contexto en lo que está sucediendo. Esto es un amigo ateo que está haciendo una pregunta. Es un foro después de una conferencia de apologética y están 2 personas ahí. Una no habla, pero la persona que está atrás se llama Nabil Qureshi y él es un apologista cristiano que fue musulmán. Entonces, déjeme decirle, si no conocen quiénes son estas 2 personas, conózcanlos, vean sus libros, lean sus libros, porque están tratando de contrarrestar este tipo de idea de relativismo que estamos viendo hoy. Ahora, Rabí Zacarías él mismo era hindú y se convirtió al cristianismo, y ahora es un conferencista internacional que ha estado incluso en la Casa Blanca en los desayunos de los presidentes. Pero el primero, ¿quién es? El primero que va a hablar, este es un ateo relativista, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que está postulando ahí. Cuando dices la persona que está detrás no te refieres a ella, sino la que... No me refiero a ellos, sino los que van a los conferencistas. Sí, está Rabí hablando y atrás está otra persona, se llama Nabil, uno de piochita negra. Él es Nabil Qureshi, ex musulmán. Entonces se lo recomiendo, léanlos a los 2. Y voy a hacer un par de comentarios aquí. ¿Qué pasó con eso? Ahí está. Can you hear me? Yes, sir. Let's leave aside Christianity and historical examples for a second. All night you guys have been grappling with issues like morality and, what is right, what is wrong, and meaning. But my question is simply, why are you so afraid of subjective moral reasoning? I mean, do you think that we're all just going to start raping and pillaging just because we don't have a book to tell us what to do? I mean, are you afraid of that? Like, I'm not, because that's not going to happen. And that, yeah, Nazis were bad, but there were Christian Nazis and there were atheist Nazis. So I don't see, what are you so afraid of? Do you lock your door at night? Yeah. Sure. I hear what you're saying. Sounds very cavalier, though. My goodness. If we weren't afraid of all of this, we would not be in a national debt. The billions... China is secular. Sorry? China is secular. Sorry? China is secular. That's right. What does that mean? I mean, they're not raping and pillaging, and neither are we. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my.
Have you read what happened during the Red Guards Rebellion? Have you read what happened during the Boxer Rebellion? Do you know who has killed more people in the 20th century than China and Russia? 60 million apiece? Wow. Por cierto, cuando escuchen que la religión ha matado más gente en el mundo que cualquier otra ideología, eso es falso. El comunismo, que es básicamente una ideología atea, sin Dios, que promueve el ateísmo, es lo que ha ocasionado. O sea, la eliminación de valores y la eliminación y la deshumanización del ser humano es lo que lleva al genocidio. No necesariamente la religión. La religión mal usada obviamente lleva al extremismo. Pero la deshumanización es lo que ha matado más gente en la historia de la humanidad. Y ha matado a más gente en la historia como dice Rabí, en el siglo XX matamos más gente que en todos los siglos anteriores. It makes the Holocaust seem tame. The 20th century became the bloodiest century in history. And the reason it became the bloodiest century in history, I can see, is you could just see the weapons of our warfare were piling up and there was no guiding principle to take us anywhere. Now, in a perfect world, yes, we don't need to be afraid. Have you seen what happens in our courts of law, where people supposedly love each other and all that comes about in hate and vitriol and damage? I don't think the question is fairly stated as what are you afraid of. I'm just saying it is basically unlivable. I didn't conclude that. An atheist like Jean-Paul Sartre concluded it. We killed more people in the 20th century than the previous 19 put together. And your question is, what are we afraid of? The fact of the matter is, if morality is purely subjective, then you have absolutely nothing from stopping anybody for being a subjective moralist to choose to just zing one through your forehead and say, that's my answer. You know, how do you stop that? Obviously, you don't believe that's the way it should be, neither do I. So it's not a case of what am I afraid of, it's a case of the fact that if you're willing to say to me that moral reasoning can be purely subjective, I just say to you, look out, you ain't seen nothing yet if everybody believed what you did. Do you know, funny, interesting, when I was in the Soviet Union, former Soviet Union, Stalin eliminated 15 million of his own people. 15 million of his own people. And at the Center for Geopolitical Strategy, they didn't want to even name his name and so on. His daughter, Svetlana, made the comment, it is quoted both by Malcolm Muggeridge in his writings and by historian Paul Johnson in Modern Times. Svetlana was standing by the bedside of her father before he died. She said the last thing he did was clench his fist toward the heavens one more time, put his head back on the pillow, and he was gone. This is his daughter raising the question, whatever got into my father to have that kind of hatred and hostility? And when 15 million were killed of his own people, it is interesting that the faculty members and the general who chatted with me there, my wife will tell you, sat around the table with tears in his eyes when he watched what had been done to his own country by his own leadership. So subjective morality would be very good if we all wanted to be nice people and live around each other without any fear of each other. But the reason you lock your doors, and the reason we have our police, and the reason we have our military, and the reason we have our law courts is because when subjective morality becomes totally subjectivized, this is what happens in society. So it's a great idea, but I hope nobody absorbs it. Thank you. We go on to the next one there. Thank you. Por eso es importante, porque ¿qué pasa cuando los cristianos nos callamos? Lo que me decía este amigo ateo, dice, bueno, mi filosofía moral es vive y deja vivir. Mientras no te afecte a ti, no importa. Pero eso es como decir, ¿sabes qué? Tú puedes tener
si no te gusta el aborto, no tengas un aborto, pero no me quites el derecho de hacerlo yo. Y es como decir, bueno, si no te gustan los esclavos, no tengas esclavo tú, pero déjame tener a mí los que yo quiera. ¿Suena moral eso? Por eso debemos hablar contra estas cosas. Ahora, ¿debemos irnos contra la persona? No. Debemos ir contra las ideas. Ahora, voy a pasar otro video, porque entonces, ¿cómo justificamos la moral? ¿Cuál es la justificación de que existe una moral? Que todos sabemos que existe el bien y el mal, si no, ninguna película tendría sentido. Imagínense ir a ver una película con un sentido totalmente relativista. Y gana el malo y dice, bueno, pero el malo tenía sus razones de hacerlo y no lo juzguemos. Vamos a ver este video y vamos a comentar un poquito después. Va un poquito rápido, dura casi poquito más de 5 minutos, pero lo podemos comentar después. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes, prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Este amigo que acaba de pasar ahí es Richard Dawkins, es uno de los ateos más famosos. Y es lo que dice que finalmente, cuando el ateo es honesto, y me ha sucedido que tienen estos momentos de honestidad, como el amigo de ayer que dijo, bueno, es que el ser humano y la cucaracha son iguales, simplemente son arreglos diferentes de moléculas. A eso es a lo que lleva el ateísmo. Y va en contra, fíjense, cuando hablamos de que el animal y el ser humano son simplemente arreglos distintos de moléculas, ¿a qué nos lleva eso? Bueno, primero la conclusión es interesante porque ningún ateo vive conforme a ese principio. Es imposible vivir como un ateo consistente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestras ideologías y la ideología atea va muy en contra de cómo se comportan en la sociedad. Por eso el video empieza, bueno, ¿puede ser uno bueno sin Dios? Sí, bueno, puede ser bueno sin creer en Dios, pero sin Dios no hay objetividad moral, no hay ni arriba, ni abajo, ni bien, ni mal. Y como dijo Richard Dawkins, simplemente somos máquinas de propagar ADN. Eso es a la conclusión que llegamos. Pero, veamos. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad.
Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? ¿Se acuerdan que veíamos? Este es el llamado dilema de Eutrifón, que es una conversación hipotética que escribió inicialmente Platón en uno de sus comentarios. Entonces, la idea es esta, y esto es un reto que yo escucho muy seguido también de los ateos. Dicen, bueno, Dios es bueno porque, o sea, algo es bueno porque Dios así lo ordena, ¿sí? O Dios ordena algo porque algo es bueno. Entonces, ¿qué sucede? En el primer caso, Dios se convertiría en un tipo de dictador, ¿sí? Si Dios ordenara torturar niños por diversión, entonces ¿estaría bien? Claro que no. Pero por el otro lado, entonces dice, bueno, si Dios desea algo, lo desea porque eso es bueno, entonces Dios está sujeto a simplemente a mandar o a comandar cosas que son buenas porque la bondad es algo externo a Dios. Entonces ese es el llamado dilema, y vamos a ver por qué esto es un falso dilema, ¿sí? Un dilema es falso cuando tenemos una tercera opción. ¿Cuál es esa tercera opción? Veamos. La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esto es muy importante porque si tienen conversaciones con no creyentes, tarde o temprano se van a topar con eso, con este dilema. Entonces, ¿cuál es la respuesta al dilema? Dios es bueno. Dios es bueno, la naturaleza misma de Dios es bueno. Entonces, esa misma naturaleza es la que de donde sale ese estándar moral. Entonces, los 10 mandamientos, ¿qué son? Bueno. Los 2 mandamientos son buenos porque Dios es bueno. Entonces, los 10 mandamientos son un reflejo de la naturaleza de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso es un falso dilema, pero este es uno de los temas como los zombies, que los puedes matar 10 veces y vuelven a salir por ahí. Entonces, dice aquí, Dios entonces es el estándar moral, es por lo que medimos todo lo que es moral o inmoral, como un disco de alta fidelidad, dice aquí. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Curiosamente, Michael Ruse es filósofo y es ateo. Entonces, incluso cuando el ateo nos diga, bueno, es que yo puedo ser bueno sin Dios. Bueno, sí puedes ser bueno sin la creencia de Dios, pero lo reconozcas o no, has sido creado en la imagen de Dios y por eso tienes ese reconocimiento de que existe el bien y el mal. Esa naturaleza misma. Por eso el hombre
tiene valor por sobre los animales. ¿Por qué? Con la conciencia que razona. Porque somos conscientes del bien y el mal. Ajá. ¿Pero qué más? Porque a lo mejor tú no estás consciente. ¿Qué tal si tienes un problema en tu base cerebral y no tienes ese? Porque ¿qué es lo que hace a un ser humano, a lo mejor que está en coma, más valioso que una cucaracha? Somos hechos a su imagen y semejanza. Eso. Sí. Es esa naturaleza que tenemos de ser creados a imagen y semejanza de Dios, ese atributo que Dios nos comunica de ser creados a su imagen y semejanza, que nos da valor sobre la creación. Por eso cuando Dios crea al hombre, lo crea en un plano distinto al que crea todo el resto de los animales. Adán lo hizo creación especial. ¿Sí? Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. ¿Me ayudas con algo? ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta del video? Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. ¿Hay alguna pregunta? Esto es muy, muy importante. Este argumento es importante porque el negar el bien y el mal es muy difícil incluso para alguien que no cree en Dios. Me tocó ver también en una plática que estaba un ateo junto a su esposa y le pregunta el cristiano: oye, ¿realmente está mal torturar niños por diversión? Y el hombre volteó a ver a la esposa. Imagínate, si dices que objetivamente no está mal, es la preferencia del asesino contra la preferencia tuya, que se reduce entonces eso a una opinión nada más. Entonces, ¿hay alguna pregunta de esto? ¿Sí se entendió? Sí, claro. Sí. ¿No se quedaron con cara de what? ¿No? ¿Sí está claro? Vamos a poner este argumento de otra forma. El argumento es lógico porque tiene dos premisas, y si estas dos premisas son verdaderas, entonces la conclusión es innegable. Entonces, para negar la existencia de Dios en base a este argumento, uno tendría que negar una de dos: que existe, que toda ley tiene un legislador. Esa es la primera premisa del argumento. O que existe una ley moral objetiva, es decir, que existe el bien y el mal. Ahora, ¿qué pasa cuando encuentran un subjetivista, ¿sí?, moral? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como dicen ahí, todos somos relativistas hasta que nos roban la cartera. Lo único, normalmente nuestras reacciones son las que nos traicionan. Entonces, cuando dices algo está mal, es porque estás comparándolo con algo más. Entonces, toda ley tiene un legislador moral, existe la ley moral objetiva, por lo tanto existe un legislador moral. ¿Y ese legislador moral quién es? Dios. Entonces, cuando decimos que algo es bueno o es malo, debe haber un fundamento con el que estamos comparando esto. Es decir, cuando decimos que existe la moralidad, lo que estamos diciendo es esto: que es imposible negar principios morales. Es imposible negar estos principios morales. Sabemos que algo está mal no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones, por cómo reaccionamos. Si no, véanlo con los niños. Oye, ¿por qué me quitaste mi paleta? Eso es la frase favorita de mi hija más chica de 8 años. That's not fair. Eso no es justo. ¿Sí? Entonces es imposible saber que algo es justo o injusto, algo es injusto, al menos que sepamos lo que es justo.
C.S. Lewis, gran pensador, el autor de las Crónicas de Narnia, por eso lo conoce mucha gente, pero escribió mucho más de teología y cristianismo y de apologética que de ficción. Y esto es lo que dice de la moral, dice, en el momento en que dices que un conjunto de ideas morales puede ser mejor que otro, de hecho, estás midiéndolas de acuerdo a un estándar. Pero el estándar que mide dos cosas tiene que ser diferente a ambos. Entonces, cuando tú estás comparando dos cosas y estás diciendo esto es mejor que otro, es porque tienes algo que es lo máximo, lo mejor. Entonces tienes que tener un tercer elemento para comparar dos cosas y ver cuál es mejor y cuál es peor. Entonces necesitas ese estándar de moral. C.S. Lewis era ateo, por cierto. Y este fue uno de los argumentos que más le convencieron acerca de la existencia de Dios. Y esto es lo que él reflexiona ya después como cristiano. Dice, mi argumento contra Dios. Y fíjense que esto es interesante porque la objeción más común en contra del cristianismo, ¿cuál es? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿Sí o no? Pero ese argumento se voltea contra el ateo. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, entonces no hay bien y mal. ¿Se dan cuenta? Entonces la existencia de la maldad quiere decir que también existe algo que se llama bondad, con lo que lo estás comparando. Y si existe algo bueno, entonces debe haber un fundamento para eso que es bueno. Y no puede ser nada más que Dios. No puede ser algo fuera de Dios. Entonces decía C.S. Lewis, mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿de dónde había yo sacado esta idea de justo e injusto? Un hombre no le llama a una línea torcida, al menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparando este universo cuando le llamaba injusto? Obvia la respuesta ahí. Entonces, ¿qué sucede con el relativismo moral? Que el valor moral del relativista es la tolerancia. Vamos a hablar de esto un poco. Entonces, el problema con el relativismo es que cuando tienes dos culturas en conflicto y tienes una cultura que piensa que las mujeres no son mucho mejores que el ganado y tienes otra cultura que le da un valor alto a la mujer, no puedes condenar a la cultura que las considera ganado, porque hay que tolerar a todas las culturas, todas son igualmente válidas. Entonces no tienes un estándar. Entonces cuando promueves el relativismo, que es la tolerancia a todo, estás promoviendo indirectamente el mal. ¿Te das cuenta? Tienes que tolerarlo. Hay que tolerarlo. Entonces indaguemos un poco más en esto. ¿Qué es lo que dice el relativista? Dice, la tolerancia entonces debe ser el valor absoluto. Si entonces la tolerancia debe ser el valor absoluto, entonces los valores morales existen y por lo tanto Dios existe. Entonces cuando el relativista quiere empujar esta idea de que la tolerancia debe ir sobre todo, está promoviendo un valor moral objetivo. ¿Se dan cuenta? Y está indirectamente demostrando la existencia de Dios. ¿Sí está claro esto? Ok. ¿Qué más? Entonces decíamos, ¿cuál es el estándar? Bueno, el estándar es Dios, ¿sí? La naturaleza bondadosa de Dios es la fuente de la moral. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la moral es relativa? Esto es lo que pasa en teología cuando hacemos de la moral algo relativo. Y vamos a ver si hemos pensado en esto. Porque por un lado tienes una persona muy moral como la Madre Teresa, que dedicó toda su vida a los pobres y a los derechos humanos, y por el otro lado tienes un enano moral como Hitler que se dedicó al genocidio. Entonces el relativista dice, bueno, a mí me parece que la Madre Teresa es de lo mejor,
Hitler es de lo peor y bueno, junto a Hitler vamos a poner también a los criminales, a los asesinos, a los que roban, a los que hacen esto y lo otro. Y después ponemos a los inmorales. A lo mejor no eres asesino, pero engañas a tu mujer, haces trampa en tu trabajo, etcétera. Y tu foto está al lado de la Madre Teresa. Que a lo mejor no eres como la Madre Teresa, pero tú no eres tan malo. Y pintas una raya y dices, bueno, lo de aquí para acá se van al infierno y de acá para acá nos vamos al cielo. Ese es el relativismo moral dentro de la iglesia a veces. Pero ¿qué es lo que Dios dice? El estándar de Dios es perfecto y todos estamos sujetos a este estándar moral, incluyendo la Madre Teresa, y ninguno está a la altura de ese estándar moral. Por eso la Biblia dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un Salvador y un Redentor. Entonces, este tipo de relativismo no solo afecta a la cultura afuera, incluso afecta a la cultura dentro de la iglesia. ¿Qué sucede entonces cuando decimos, bueno, es que tú tienes que tolerar, ¿sí? No debes imponer tu moralidad a nadie. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? E incluso cristianos. No juzgues a alguien solo porque peca de manera diferente. ¿Han escuchado esto? Esto es una forma muy efectiva de silenciarnos. Muy efectiva. Pero, ¿cuál es la forma correcta de juzgar o de no juzgar? ¿Y a qué nos referimos con juzgar? Hay cuestiones diferentes, porque hay que hacer la distinción entre condenar. ¿Quién es el único que puede condenar? Dios. Murmurar o chismear, que nadie hace aquí, ¿verdad? Eso pasa en otros lugares, otras iglesias, aquí no pasa. Y la otra es un juicio justo. Y la Biblia habla de eso. Ahora, ¿Jesús era tolerante? Ya todos están así. ¿Hablo o no hablo? No hablen. Pero entonces los vendedores en el templo. Hacer el ejemplo más claro. Bueno, estas son algunas citas de Jesús. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, guías de ciegos. Incluso Pablo en Gálatas 2 confronta a Pedro y dice, lo confronté en su cara porque estaba siendo hipócrita. Porque era digno de condenar, utiliza la palabra incluso Pablo, véanlo, ahí está en Gálatas 2. Usa la palabra también hipócritas, les dice a los fariseos. Pablo en Timoteo dice, los entregué a Satanás, estos hermanos que están viviendo como quieran. Palabras selectas del hermano Pablo. Cuídense de los perros, dijo también. Y no estaba hablando de los de 4 patas. Apolos tenía una incorrecta idea de lo que era el bautismo y Priscila y Aquila lo corrigen en amor. Entonces, ¿hay lugar para la corrección o no? Bueno, les voy a pasar unos tips. Cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué me estás enjuiciando? ¿Por qué me estás atacando con tu juicio? Con tu religión. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué te refieres con juicio? ¿A qué te refieres con juicio? Y le puedes preguntar también, bueno, ¿a tu juicio entonces yo estoy equivocado? Porque entonces cuando la persona nos dice que estás mal, es porque nos enjuiciaron a nosotros y nos están diciendo que nuestra idea está equivocada. Entonces nos están juzgando y nos están acusando de lo mismo que ellos están haciendo. Entonces hay que salir de este círculo vicioso y entonces aclarar los términos y hablar de qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de tolerancia o de juicio. Ahora, una distinción que hay que hacer al principio es estar en desacuerdo no es lo mismo que odiar a la otra persona. Y el que está casado lo sabe. ¿Sí?
Es el principio del matrimonio. Es el principio del matrimonio. El principio del matrimonio es el respeto y la tolerancia. Pero ¿puedes tolerar a alguien con el que estás de acuerdo en todo? No necesitas tolerarlo, ya estás de acuerdo en todo. La tolerancia viene cuando hay un desacuerdo y hay que convivir con esa persona y respetar a la persona a pesar de que tenemos ideas distintas. Entonces, a fin de cuentas, bueno, veamos estas ideas a ver si tienen sentido o no y dejar a las personas en un segundo plano. Las personas están en un plano moral superior a las ideas. ¿Está claro eso? No sé si ya dijiste la definición de juicio. No, para allá voy. Entonces, ¿qué es la tolerancia real? Respetar a la persona y discernir ideas. La tolerancia cultural ahora es, tienes que estar de acuerdo conmigo a fuerza o eres un intolerante. Sí. Bueno, entonces ya no es tolerancia porque ya no estaría en desacuerdo contigo. ¿Se dan cuenta? Y esto está infectado en la cultura, infectado en la cultura. Entonces, entre esta falsa idea de tolerancia y la falsa idea de no me juzgues, el cristianismo ha quedado en silencio y se ha levantado el relativismo moral, porque no estamos diciendo nada en contra de este tipo de ideas. Hemos agachado la cabeza. Y cuando alguien nos dice, bueno, es que el animal es igual al hombre, no decimos nada, porque nos da miedo que nos vayan a atacar. Por eso, mis hermanos, el cristianismo está en la situación en la que está. Porque hemos aprendido a ser silenciados. Pero hay solución. Cuando hablamos de relativismo moral, podemos señalar 5 problemas muy rápidos acerca del relativista. Entonces, cuando la moral es relativa, ¿qué sucede? En primer lugar, el primer problema es que el relativismo moral enaltece la maldad. Porque si yo no puedo decir que una idea es mala y otra idea es buena, de hecho, me faltó aquí regresar un poquito a un punto. Porque cuando hablamos de juzgar, y hablamos de juzgar como lo hizo Jesús, déjenme regresar un poquito aquí. Cuando habla Jesús de juzgar, ¿a qué creen que se está refiriendo? Hay 2 pasajes. En Mateo 7, que es el que mucha gente cita, la gente lee esto, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¡No! ¡Escóndele ya! Ahí está todo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se acabó. ¿Dijo algo más Jesús después? Sí. ¿Qué dijo? Dijo muchas cosas más. Porque con el juicio que juzgáis seráis juzgado, con la medida que medís seráis medido. ¿Y por qué miras la paja del otro en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el tuyo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué es lo que está aquí condenando Jesús? Por cierto, está haciendo un juicio Jesús. Está diciendo, está mal esto. Y lo que Jesús está diciendo es, está mal enjuiciar a alguien hipócritamente. No seas hipócrita, pero si ves que tu hermano va al precipicio y no le dices nada, estás siendo cómplice. Mi hermano, y espero que no vaya a ver esto, bueno, tengo 3 hermanos, entonces ahí no hay problema. Hermano, ya sabes quién fuiste. ¿Sí? Tuvo una relación ilícita fuera del matrimonio y no estaba casado, esto fue antes de estar casado. Y mi hermano y yo le dijimos, ¿sabes qué? Está mal esto que estás haciendo. Nos sentamos con él y le dijimos que estaba mal. ¿Fue enjuiciarlo? Sí, no. Obviamente no lo estamos condenando, pero le estamos diciendo, oye, tu idea está mal. ¿Lo hicimos hipócritamente? No, porque yo no estaba en adulterio en ese momento. Pero si yo estuviera engañando a mi esposa y llego y le digo, oye, ¿por qué le estás poniendo los cuernos a tu esposa? Soy hipócrita.
Y eso es precisamente lo que está juzgando Jesús, porque si vamos a Juan 7, por ejemplo, encontramos algo muy distinto, pero muchas veces no leemos todos estos pasajes para ver qué es lo que Jesús está tratando de decir. Simplemente agarramos un pasaje fuera de contexto y se acabó. Juan 7, 24 dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Ahora, si Jesús simplemente está diciendo no juzgues y por acá está diciendo juzguen, se estaría contradiciendo. ¿Qué es lo que nos da la solución? El contexto. Por eso pasamos un año en la Biblia en contexto, una clase que llamamos la Biblia en contexto. La Biblia se estudia en contexto para no entrar en estos errores. Entonces, cuando les cite a alguien Mateo 7 la próxima vez, ¿qué van a decir? Juan 24. Leo un poquito más. Leo un poquito más. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Sí? Cuentas claras, amistades largas. Entonces habla aquí de, entonces cuando nos digan esto del juicio, simplemente preguntar. Ahora, rápidamente, 5 problemas con el relativismo moral. Y el primer problema es que cuando que el relativismo moral enaltece la maldad, porque no puedes simplemente decir, oye, eso está mal, ¿sí? Tus ideas, no atacar a la persona, simplemente esta idea, mira las consecuencias a las que te llevan pensar que el hombre y la cucaracha tienen el mismo valor moral. ¿Te has puesto a considerar que eso fue lo que hicieron los genocidas en Ruanda? Porque eso es a lo que lleva este tipo de idea. Ahora, ¿estoy atacando a la persona al decirle eso? A lo mejor no le gusta que le estoy diciendo que esta idea está equivocada. Bueno, fue lo que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? Que lo compararon con un ladrón, un asesino. Exactamente. Jesús mismo nos dijo, el mundo los va a odiar. ¿Por qué? Porque yo digo la verdad, por eso me odian. A lo mejor no nos odian porque no saben lo que creemos. El problema es que últimamente nos han vendido la idea de un evangelio, todo amor, todo aceptable, todo bueno, o sea, tú no vas a sufrir, tú vienes a Cristo. Tolerante. Entonces nos han vendido al Jesús tolerante, y decía un escritor, le hemos quitado las garras al león de Judá y lo hemos convertido en un gatito digno para niños y ancianas. Entonces esas son las consecuencias del relativismo moral. Entonces enaltece la maldad porque no puedes condenar ninguna atrocidad en la historia, puedes decir que estuvo mal, simplemente no te gustó, no es tu preferencia, ¿sí? Y en eso se queda. También el relativista moral promueve el racismo. Una persona en la universidad donde estudié, y esto me lo platicó un profesor muy querido, nos dijo, tuve una alumna que decía que, por cierto, era de color ella, y dice, bueno, entonces el racismo, le preguntó el profesor, ¿está mal? Y ella dice, bueno, yo puedo ver como una mujer blanca en el sur de Estados Unidos pudo haber pensado que estaba bien. Dijo, ok, la dejó así. Cuando ella entregó su trabajo apoyando el relativismo, él le dio una calificación reprobatoria, ¿sí? Y ella dijo, oye, ¿por qué esto está mal? Esto es injusto. Y dijo, bueno, ve a tu casa y para ti la F, para ti la A está bien, pero para mí la F está bien. Esa es mi moral, ese es mi estándar, no me puedes juzgar. Después de eso cambió de idea la alumna, pero promueve el racismo indirectamente, porque no puedes decir que una raza, o sea, tienes que básicamente decir que cuando alguien esclaviza a otro, simplemente es su opinión contra la tuya. ¿Qué sucede también? Número 3, es una ideología hipócrita, porque por un lado el relativista dice tenemos que tolerar a todos, pero en el fondo el relativista solamente está de acuerdo con otros relativistas.
Cuando uno rasca en el fondo, el relativista solamente está de acuerdo con otros relativistas. Y finalmente, número 4, es moralmente estancado, porque si no tienes un estándar de moralidad, no puedes decir algo es mejor que otra cosa. Entonces te estancas, ¿sí? No puedes decir, bueno, es que esto realmente está mal, porque no tienes una base con qué decirlo. Yo creo que el relativismo moral, o los que están empujando esa idea, lo que quieren hacer es quitar el estándar cristiano, judeo-cristiano, porque ellos van a imponer otro estándar, va a ser el estándar de ellos, y cuando ellos toman control de la sociedad, ese estándar se va a tener que aceptar, sí, o te van a cortar. Y por eso se está metiendo con la Constitución. Cuando la Constitución se hizo, fue basada en la moralidad cristiana / judea, si la ponemos de esa manera. Dada por un creador. La Exacto. Declaración de Independencia dice, todos tienen derechos inalienables que han sido impartidos por un creador. Y nuestra democracia es una democracia representativa. Si tú te das cuenta que es una democracia representativa, a ese tiempo los representantes fueron expresados por las personas lo que creían, y era basado en el cristianismo y en el judaísmo. Y por eso la gente ahorita lo está cambiando. Y lo que quiero, por ejemplo, ayer comentábamos de eso, precisamente, cómo quieren venir a cambiar la ley, porque lo que decías de la mujer, que quieren venir a tratar a la mujer que sea aceptable, no sé cómo se llama la ley. Por un lado es interesante que tienes el movimiento feminista, sí, pero por el otro tienes el movimiento homosexual. Entonces, ¿es bueno ser mujer o es bueno quitar todas las distinciones entre género? Yo creo que lo importante es quitar el estándar judeo-cristiano. Cuando se quite eso, van a poner otra orden y lo van a tener que seguir. Y es lo que dijo Rabí en el video. Cuando quitas el estándar, entonces todo. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? Hay un libro que escribió un sociólogo llamado Alan Bloom. Escribió un libro que se llama El cierre de la mente americana. Y él hace en un párrafo muy interesante, esto es lo que dice. Hay algo que un profesor de universidad puede estar absolutamente seguro, incluso cualquier profesor, y hay varios maestros aquí. Díganme si no es esto cierto. Casi todo estudiante que entra a la universidad cree o dice creer que la verdad es relativa. Si esta creencia es puesta a prueba, uno puede contar con la reacción de los estudiantes. Se van a quedar sin entender. El que alguien no comparta sus ideas relativistas como obvias les confunde, como si se cuestionase la validez de decir 2 más 2 igual a 4. Se les ha inculcado a temer, no al error, sino a la intolerancia. El relativismo es necesario para ser abierto, y esta es la virtud, la única virtud que las instituciones de educación primaria se han dedicado a inculcar por más de 50 años. El estudio de la historia y la cultura enseñan que todo el mundo estaba loco en el pasado. La gente siempre pensaba tener la razón, y eso es lo que llevó a guerras, persecuciones, esclavitud, xenofobia, racismo, etc. El punto no es el de corregir los errores en la escuela ahora, y realmente tener la razón, sino más bien negar que tienes la razón del todo. De ahí es de donde viene esta idea. Entonces, el relativismo finalmente promueve una mente cerrada, porque no puede entrar nada más que el relativismo. ¿A qué nos lleva esto? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, por un lado me da gusto que la gente se esté dando cuenta a dónde lleva este tipo de idea. ¿Sí? ¿A dónde lleva este punto de idea? Al racismo, al fascismo, todo esto. Pero muchas veces, como esta generación ya está tan lejana de la Segunda y Primera Guerra Mundial, ya se nos está olvidando lo que pasó. Entonces, cuando hay tiempo de bonanza se nos olvida esto. Curiosamente, donde esto sucede más es donde el cristianismo más está creciendo. En China, en el Medio Oriente, y es donde la gente está sufriendo más, y en África. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, no dejar que esta ideología se apodere, porque la verdad absoluta y la moral absoluta existen. Quiero terminar con un pasaje, Juan 18, 37. Curiosamente, cuando Cristo estaba siendo enjuiciado, le pregunta a Pilato, dice, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la, ¿qué? Verdad. Si la verdad es relativa, si la moral es relativa, lo que dijo Jesús es falso. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto es un reto para usted y para mí. ¿Vamos a hablar la verdad o vamos a seguir callados? Vamos a seguir frazándolo. Que fíjense, los discípulos, muchos de ellos cuando Jesús fue enjuiciado, se desaparecieron. Y lo que les dio la pauta de que Jesús estaba diciendo la verdad fue la resurrección. Eso fue lo que les hizo cambiar de cobardes a grandes proclamadores del Evangelio, al punto de ellos estar dispuestos a morir por la verdad, y la mayoría de ellos así lo hicieron.